Satnam, hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre identidad personal. Soy como soy. A veces utilizamos este tipo de expresiones como una justificación, a veces para decir no pienso cambiar, a veces para decir o para expresar la fascinación con nuestra propia máscara. Cuando digo máscara, quiero recordarnos que quien tú eres realmente, quien yo soy realmente, podríamos llamarlo como nuestro ser auténtico. Y muchas veces este ser auténtico no lo conocemos, sino que estamos mostrando al mundo una construcción que se cerró hacia los 7 años y en todo el periodo de la pubertad, ¿no? De los 7 a los 14, tomó como un ropaje para presentarse ante el mundo como alguien valioso, como alguien que merece ser amado. Esta máscara, esta persona en griego significa máscara, significa una cobertura, significa pues igual que el yeso que te ponen cuando te rompes un hueso, porque con frecuencia en nuestros años más jóvenes el entorno, nuestros adultos de referencia, que se suponía que deberían vernos, lejos de vernos, están demasiado ocupados con su propia herida y muchas veces crecemos nosotros teniendo que representar un papel en el contexto familiar o delante de nuestros adultos de referencia, un papel que tiene más que ver con el contexto familiar, que tiene que ver más con la herida de este adulto de referencia o de estos adultos de referencia, o con lo disfuncional de nuestro sistema familiar, más que con quien realmente somos. En la medida en que nuestra generación se va haciendo consciente, confío, y es un poco mi propósito con todo el trabajo que hago, en que vayamos siendo capaces de ayudar a las siguientes generaciones a ser cada vez más auténticas, a no tener que dedicar 40 años de su vida a deshacerse de la máscara. Para eso nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra propia máscara y deconstruirla. Saturno en conjunción con Plutón está hablando de que las circunstancias del mundo, los otros, los grupos o las circunstancias impersonales, ¿no? Por ejemplo, una oposición, yo me creo que soy, pues eso, la octava maravilla o que no voy a fallar, me presento a la oposición y a lo mejor no apruebo, ¿no? Es muy probable que no apruebe. Entonces, ahí no hay una causa achacable a una persona o achacable a una colectividad, sino podríamos decir que los orígenes de esa circunstancia son varios y al final son como circunstancias impersonales, el mundo, ¿no? Las situaciones. Entonces, a esos 3 niveles, el mundo, la vida, nos va dando referencias, nos va dando toques en los que estamos viendo que esa construcción que tenemos no es real, que esa construcción, esa máscara, no está siendo útil, porque al final la personalidad es una construcción y como tal nosotros podemos cambiarla, podemos reconstruirla a nuestra conveniencia. Es muy interesante entonces hacer una revisión a los números y a los planetas para ver un poco qué información nos están dando sobre nosotros mismos. Y ahí se abre todo un camino de exploración personal, toda una serie de espejos, que es un poco la función de los arquetipos. Tanto las diosas como yo las uso, que están representando, son arquetipos, están representando funciones psicológicas, funciones que son innatas al ser humano, pero que no son biológicas. Y los planetas, otra serie de arquetipos, están hablándonos de una inteligencia superior representada en los números, que al final son un eco de la inteligencia que lo creó todo, ¿verdad? Y todos estos arquetipos nos están ayudando a entendernos mejor. Entonces quería hacer una revisión rápida para que, un poco como decirte dónde está la bibliografía, ¿no? Decirte dónde están los pasos que puedes utilizar para trabajar en tu identidad personal si te interesa el tema. Entonces, por una parte tenemos la luna. La luna es nuestro mandato lunar, establece qué es eso que necesitamos y se crea desde muy bebés, o sea, cuando estamos en la cunita y tu madre te deja porque va a hacer la sopa y tú te sientes abandonada, ¿no?
Entonces esa necesidad de la madre, que es precisamente la luna la que la representa, ¿no? En el signo en que tú tengas tu luna, te está hablando de qué cosas son lo que tú necesitas, qué tipo de estructura de relación es donde tú te sientes cómoda, un poco lo que vas a buscar como hogar, porque es la referencia con la madre. Todo eso viene en numerología un poco enmarcado en el número 2, que bueno, en numerología en el 2 está la necesidad de ser necesitado, está la separación del otro, está toda la emoción sin forma, pero esa energía emocional. Y ahí hay un mundo de emotividad que podemos concretarlo en una pregunta así como para mantenerlo esto a nivel pildorita, mantenerlo en un nivel pequeño. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Es lo que necesito lo mismo que quiero? ¿Y eso que quiero lo quiero o lo necesito de verdad? Entonces, ahí hay un punto muy interesante en el que también entra el anhelo de pertenecer. Todos necesitamos pertenecer, ¿verdad? Número 2. Todos necesitamos estar incluidos en una estructura social, sentir que somos relevantes, sentir que somos de valor, sentir que aportamos valor y sentir que somos queridos a nuestra vez por al menos un entorno más o menos próximo. Entonces ahí hay una bibliografía maravillosa en trabajar con todo tu mandato lunar, entender qué posición tiene la luna, en qué casa, en qué signo, en tu carta natal, y trabajar también reflejándote tú en el espejo del número 2 para entender todo eso de necesidad y querencia, necesidad y deseo. El deseo viene representado por Venus. ¿Qué me apetece? Entonces, muchas veces entendemos que algo lo necesito y realmente está en el nivel venusino de lo que me apetece. Es otra categoría. Y ese ¿qué me apetece? I want, es lo que quiero, es una manifestación de mi uno, de mi Adi Shakti, de este impulso que me lleva a diferenciarme del otro, diferenciarme para hacerme singularidad, única, para hacerme especial, significativa, para mostrar esto que me hace diferente, para mostrar esto que me hace una y única, en una palabra. Mi unicidad, mi singularidad, mi núcleo, mi parte más sólida, mi parte más terrena, mi parte más nuclear, lo que tiene que ver con mi alma, ¿verdad? Entonces, muy interesante con este yo quiero, este I want, está el quiero y sin embargo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Ahí ya entra Marte, ¿verdad? Está hablándonos un poco de la procrastinación, este impulso de acción, impulso en el uno que me lleva a separarme y a tomar acción y que sin embargo en algún lugar ahí lo frustro y me dejo llevar a toda esta frustración de no dar expresión a mi singularidad, no dar expresión a mi voz, a mi alma. Entonces esto tiene que ver con Marte, pero ahora quiero hablar de yo en oposición a los otros. Me apetece porque me apetece a mí auténticamente, o me apetece porque estoy en relación a un grupo, me quiero identificar con este grupo, con este anhelo de pertenecer que veíamos antes. Los grupos, lo comunitario, está en Acuario, está regido por Urano y también podría ser Cáncer en la parte más del hogar, de la familia o de la ciudadanía, ¿no? De pertenecer a un pueblo, a una localidad. Y también está como Sangat, como comunidad, representado y englobado en el 4. También nosotros en el 4 estamos siendo humanos. Toda la tarea humana es estar precisamente en el corazón, estar en este chakra, estar en este espacio de conciencia en que pausamos toda nuestra actividad frenética, nuestra emotividad, todos los quiero, necesito o me siento frustrado si no voy a por ello, para estar realmente abiertos, receptivos y estar siendo completamente humanos, estar en este espacio de neutralidad en la que entendemos lo positivo y lo negativo de cada acción y podemos contemplarla y englobarla y sostenerla y entender qué es lo bueno y lo conveniente para esa situación y para el grupo. Entonces, ¿qué creencias me identifican con el grupo? ¿O
¿Por qué creo eso? ¿Cuál es el origen de esa creencia? Y esa creencia me está sirviendo, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, como ves, aquí te estoy llevando a la mente, porque muchas veces estamos, hasta cuando lees la mano, ¿no? La contradicción o la necesidad de compatibilizar mente y corazón. Y el espacio del 4 es un espacio orgánico en el que lo que tú estás entendiendo no hace falta que lo estés elaborando mentalmente, sino que lo vas a sentir visceralmente. Es algo que tú entiendes en tus entrañas, ¿no? Decimos, I feel it in my guts, ¿no? Lo siento en mis tripas, ¿no? Tengo una corazonada, decimos en español. Todo esto te va a dar un nivel de discernimiento que no es mental, pero que te va a ayudar a entender que eso que te apetece, esto que te hace entrar en relación con un grupo por ideas, mente, si realmente es por un anhelo de pertenecer, que hay creencias de fondo respecto a mí, que pueden ser limitantes o que pueden ser algo que me sostenga, que me promueva, o respecto a cómo es el mundo y cómo son los grupos, están sosteniendo esa pertenencia. Y en un nivel liberiano, ¿no? Libra, voy a introducirlo como en función del otro, en función del número 5, en la relación, en el matrimonio, en la comunicación, en esta maestría que tenemos todos a través de la experiencia de convivir con los demás, la experiencia de manifestarnos en el mundo material, de mostrar nuestra luz, nuestra primera identidad, nuestra individualidad. ¿A quién está sirviendo? Porque al final todo lo que hacemos sirve a algo, ¿no? Entonces, puedes decir, no, yo es que me gusta el colacao, me tomo mi colacao porque me gusta y estoy sirviendo a Nestlé, ¿no? Y a lo mejor porque me he tomado un colacao, tengo un chute de azúcar y estoy haciendo una digestión ahí que me saca de mi zona de equilibrio y me pone en contacto con mi emotividad, a lo mejor no me está permitiendo manifestar lo que realmente mi alma ha venido a servir, sino que estoy sirviendo a la marca de mi colacao, ¿no? Me estoy explicando. Entonces, en el aspecto de Libra, en el dominio de lo liberiano, estamos hablando de la relación con el otro significativo. No necesariamente una relación de amor, no necesariamente una relación de pareja, puede ser relación familiar, puede ser relación liberiana, es más pues lo que queda bien, un poco a nivel de sociedad, ¿no? Entonces, ahí estoy mezclando un poco los grupos con lo social, con el otro significativo, pero esas preguntas que te dejo de ¿a quién sirvo? ¿A qué sirvo? Y esas creencias que sostienen los grupos con los que me identifico, ¿qué origen tiene? Y ese grupo y esas creencias realmente se alinean conmigo, están sirviendo a mi propósito superior. Y de ahí me voy a Neptuno, que sería un poco la conexión con lo más espiritual, con lo más trascendente. La conectaría con la referencia, con el número 9, con estas creencias superiores, esto que entiendo que es un referente universal y que utilizo como guía en mi propia vida para discernir. Entonces, qué interesante entender si lo que yo estoy tomando como referencia es algo transitorio que pertenece a un grupo o un grupo con el que me identifico, con el de profesores de Kundalini Yoga, con el de mujeres de una determinada edad, condición social, estrato socioeconómico, en una determinada época en Occidente, en España en concreto. Entender si esa identificación, esas creencias que yo estoy adoptando, realmente son dadas por la persona, dadas por la encarnación, o si las considero a un nivel mucho más elevado, podríamos decir, como una referencia, algo que pertenece al dominio de lo espiritual, al dominio de lo neptuniano, de lo divino, al mandato divino. Paso ahí a Plutón, porque claro, muchas veces lo divino nos lleva a conexión con eso que me da miedo. Y como no puedo gestionar mi miedo, lo pongo en referencia con lo trascendente, se lo entrego a Dios, le hago a Dios partícipe de este problema, porque yo tengo miedo. Entonces, Plutón, su misión como planeta es hacernos enfrentarnos con nuestros miedos, porque me gustaría compartir ese pequeño Misdrash, ¿no? Creo que en otro momento hablaré de esto con más profundidad, pero tenemos este Misdrash, que es una
pequeña, una perla de sabiduría judía, ¿no?, que nos han dejado en estos cuentecitos transmitidos a través de los rabinos de generación en generación. Y entonces cuenta un Misdrash que un hombre se encuentra en mitad de la noche, se cae por un terraplén, por un precipicio, y se agarra de lo último que encuentra, de una rama, de una raíz de un árbol, y pasa toda la noche colgando de esta raíz, pensando, uy, menos mal, me he salvado de la muerte, pero toda la noche pasan las horas y va notando cómo se le agarrotan los músculos, cómo el frío de la noche, todo el relente, la humedad, el rocío, todo está cayendo sobre él y va sintiendo el peso, como ya no puede sostenerse, ve como no puede, tiene todos los músculos en dolor y está agarrotado y va pasando las horas como una tortura lenta en que él se aferra porque tiene miedo del abismo que se abre a sus pies, no lo ve, está en la oscuridad y imagina todo tipo de horrores en la caída, imagina todo tipo de zarzas y de riscos puntiagudos, incluso de bestias que le esperan abajo para cuando caiga malherido acabar con su vida y devorarle. Y se agarra con todas sus fuerzas a esa raíz y se agarra a esa ramita con todas sus fuerzas y lentamente van pasando las horas. Sabes que la hora antes del alba, antes de la luz, es la más oscura, la más fría, y está ahí resistiéndose con todas sus fuerzas al borde de la extenuación, tentado de dejarse morir, dejarse abandonar en este abismo plutoniano. Y ya por fin empieza la primera claridad del alba y ve que lo que le separa del fondo, lo que le separa es realmente esta distancia, algo que puede soltarse tranquilamente de la rama y llegar al fondo y caminar con sus propios pies. Entonces esta es la enseñanza de este Misdrash y es la enseñanza de Plutón. Plutón que nos hace enfrentarnos con nuestros miedos. Plutón que es, pues desde hace tantos años en Capricornio, ha estado trabajando tan profundamente en nuestras estructuras mentales, pero que en este año 2020 está haciendo un trabajo de cincel, de enfrentarnos a nuestro miedo y de eliminar todo lo que sobra para que se pueda revelar la verdadera escultura, la verdadera belleza de tu ser, ¿no? Decía Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Miguel Ángel, el que creó la Pietà o el que creó tantas bellas obras, ¿no? Miguel Ángel renacentista, que lo que él hacía era quitar lo que sobra, ¿no? Pues esto es lo que hace Plutón con nosotros, está cincelándonos, está dándonos este enfrentamiento con todo lo podrido, con todo lo que nos da miedo, para que nosotros veamos cuáles son nuestros verdaderos recursos psicológicos y para que resurjamos como el ave fénix desde nuestras raíces. Entonces, te invito a tener este Misdrash presente, que muchas veces cuando enfrentamos el miedo y cuando entramos a esa situación que nos da miedo y la vivimos, estamos dejando el control que es tan saturnino, esa necesidad de control o esa necesidad de poder, que es el tema plutoniano. Y muchas veces se disparan emociones, pero que tienen tanto que ver con nuestra mente. Te invito a ver otra perlita de estas que estoy subiendo de reflexiones sobre la relación entre el pensamiento y la acción, el pensamiento, la emoción y la acción, porque ahí está todo un trabajo súper potente de 2020 con la conjunción de Plutón, Júpiter y Saturno, cuáles son estas estructuras mentales, qué es lo que es posible, cuál es esta verdadera belleza, esta gracia, este ser que tú eres y que solo porque estás aferrado a tu raíz te mantienes dentro del bloque de piedra y no liberas toda tu belleza. Y para no alargarme mucho más, voy a hablar de Marte y de Mercurio. Marte como reacciones y acciones relacionándolas con el número 3, con toda la diosa Artemisa, con tu jara, con toda la potencia de tu cuerpo físico de traer a la manifestación todo lo que tú crees que es posible, mente positiva. Ahí se relaciona muy bien con todo esto que te he estado hablando de la mente y de lo plutoniano, porque muchas veces, porque tenemos miedo, necesitamos tener el control, y el control, cuando no lo tenemos, nos lleva a victimizarnos
y a deprimirnos, que es como la depresión fría. Muchas veces cuando no puedo actuar con ira y no puedo rebelarme contra esto que me está reprimiendo porque siento que el sistema saturnino es demasiado duro, demasiado rígido y es mucho más fuerte que yo, entro en víctima y entro en pobre de mí y entro en esta parálisis de victimismo en la que la vibración es tan baja, que muchas veces es preferible estar en la ira y estar en la defensa y el ataque, que es la parte más negativa del número 3, de este Marte que nos lleva a tomar acción precipitada, muchas veces violenta. Es este ímpetu por salir al mundo que es necesario, ¿vale? Porque si no hiciéramos presión contra el suelo pélvico de nuestras madres, una presión dolorosa, no naceríamos. Y muchas veces las situaciones requieren que hagamos esta presión, que hagamos esta acción violenta. Pero una acción violenta no necesariamente tiene que ir acompañada de la ira, ¿verdad? Esto es lo que aprendemos en Kundalini Yoga también, ¿verdad? Sobre el guerrero santo que va a la guerra por aquello que es necesario y va a manifestarse por aquello que debe de ser, para defender a los que son débiles. Esto es todo muy número 3. Conforme esos criterios y esas razones que le llevan a actuar, pero puede actuar desde la ecuanimidad, puede actuar desde ese punto de hago lo que es necesario, pero sin ira, o hago lo que es necesario sin odio, mi corazón está tranquilo. Puede estar en el punto de neutralidad, en el espacio de mi corazón, siendo humano, y sin embargo ir a la guerra y matar al otro. Fíjate, ¿no? Qué radical es esta imagen que nos ponen del guerrero santo, ¿no? Todo un tema para reflexionar sobre los miedos, las acciones, lo que es hábitos que te sostienen, las creencias, las emociones, entenderlas y gestionarlas. Ahí te invito a contactar, ya te digo, vídeos anteriores sobre esta secuencia de emoción-acción. Y Mercurio, mi comunicación, cómo es mi comunicación con el otro y los niveles que tiene. O sea,